¿Cómo están? Muy buenos días, amigos. Hoy, domingo 6 de diciembre, nuevamente estamos acá en el programa Ciclos, que ya ha cumplido ya más de un año. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. El tema del día de hoy vamos a estar nuevamente tocando el tema de la violencia hacia la mujer, el tema del feminicidio. Para esta ocasión tengo el honor, la grata visita de Victoria Nava, que nos va a estar comentando un poco respecto al seguimiento periodístico dentro de los medios de comunicación, cómo están reflejando el tema del feminicidio o el tema de la violencia hacia la mujer. Vicky, primeramente muchas gracias por participar en este programa. Hoy, por si acaso, me toca un poco reemplazar a Humber Velázquez, que prontamente ya estará el próximo domingo con ustedes, nuevamente en sus hogares. Vicky, bienvenida a este programa Ciclos. Gracias por la invitación. Muy bien, de este modo vamos a ya iniciar este programa. Pero no sin antes de, hacer una nota que producción preparó en cuanto a este tema. Señor director, vayamos con la nota. Nos dice que más adelante vamos a estar con la nota. Antes de ingresar al tema que ya hemos ido mencionando, Vicky, quiero decirte, tú como especialista o en tu especialidad en estrategias sobre el manejo en los medios de comunicación, temas específicos como feminicidio, violencia, ¿tú cómo has ido viendo el actuar de los medios de comunicación ante esta problemática social que no solo es en Bolivia, sino es a nivel internacional, a nivel mundial? Es alarmante las cifras de violencia contra la mujer. Sí, es cierto. Los medios de comunicación lo único que han hecho últimamente es reflejar la noticia. Reflejar la noticia y decir, bueno, ocurrió un feminicidio, fue una mujer de 30 años, por ejemplo, y fue en tal ciudad. Y ya. ¿No? Entonces, está bordeando hasta inclusive la crónica roja. No se le está dando la cobertura ni el enfoque necesario a estos hechos. No se lo está dando para nada. Sí, y los medios de comunicación, como te decía, solamente se están abocando a decir la noticia del hecho, nada más. Cuando los medios de comunicación deberían tener un aporte significativo a la sociedad en lo que básicamente dice la ley 348, que es prevención, ¿no? Y esto nace del Estado, no hay políticas de Estado. Ni en este gobierno ni en otros gobiernos hay políticas de Estado, nunca las hubo. Entonces, si no las hubo y no las hay, es difícil parar este hecho, ¿no? Ahora bien, Victoria, la anterior hacíamos o comentábamos este tema. La pregunta es, ¿cómo estaría adoptando ya la sociedad boliviana? ¿Cómo es que está percibiendo el reflejo que está dando los medios de comunicación esto a la violencia hacia la mujer? ¿Cómo ya la sociedad lo adopta? ¿Cómo crees que tú ya lo estás adoptando? ¿Se estará volviendo más consciente quizá ante este hecho? ¿O prácticamente solo lo estamos tomando como algo cotidiano, algo que tiene que pasar? En las noticias a veces escuchamos que ocurrió un robo a mano armada ayer en tal lugar. Lo estamos tomando así, como una noticia más. Y no es una noticia más. Recordemos que cuando ocurre un feminicidio, básicamente se destruyen dos familias: la familia del homicida y la familia de la víctima. ¿Con qué me refiero a familias? Papás de la víctima, papás del homicida, hijos, si hay hijos, el entorno, los hermanos, las hermanas, los sobrinos, las sobrinas. Se destruyen familias con un feminicidio. Y no se está haciendo, como te decía, no se está haciendo absolutamente nada. Alguien decía, un hombre decía, no me acuerdo si era Napoleón, si no me equivoco, decía, el niño se educa 20 años antes. Cierto, el niño y la niña se educa 20 años antes con los padres. Y no hay educación, no hay
instrucción. Muchos decimos, educación sí hay colegios. En colegio no hay educación, en colegio hay instrucción, porque se les da conocimientos, no se les da valores, principios, aunque la ley Avelino Signani dice el ser, el decidir, el hacer, el summa camaña y no sé qué cuántas cosas más que en realidad no pasa, no sucede. Eso es una linda ley, es una ley que tiene muchos defectos, la Avelino Signani, pero es otra cosa. Esta ley que tenemos ahorita es la 348 de la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que simplemente es una ley, no hay más, o sea, no se está haciendo un seguimiento, no se está adoptando, como decía, políticas de Estado para parar esto. Por ejemplo, tenemos un spot en muchos medios, prensa, TV, radio, amemos a la mujer, paremos la violencia, no más feminicidios, no más hechos de este tipo. Bonito, está bonito, pero no es efectivo. Esa lucha es el 2% del 100% de la lucha que debería darse. Ahí quiero parar, Vicky. Al mencionar que el Estado, una vez tú decías que el Estado ha cumplido ya con una ley, la Asamblea Legislativa ha cumplido con, de algún modo, sancionar una ley, el Ejecutivo con promulgarla. Ahora bien, ¿hasta dónde va su aplicación? Que es un tema de debate constante. La pregunta es si con las campañas de prevención, ya ha sido con las campañas comunicacionales de prevención, ¿a qué sector tendría que ir específicamente dirigido? ¿Tendría que ir a la concientización, quizá tomar un grupo solo a mujeres, a toda una sociedad, o tendría que ir directamente hacia los varones? Porque si tomamos las estadísticas, un 40% de temas de feminicidio es a causa de sus parejas que ellas han sido violentadas. Entonces, ¿en qué sentido se tendría que volver efectiva una estrategia comunicacional y a qué sector tendría que ir dirigida esta estrategia en campañas de prevención? Es que la lucha tiene que ser para víctimas y victimarios, para los dos, para niños y para niñas. Y debería empezar esto en colegio, porque ahí están las grandes reuniones, en colegio, enseñarles a que, por ejemplo, hay un programa de la señora Maricruz Rivera, que es Mi Primer Amor, me parece fantástico. Enseñan a las niñas a que se valoren, enseñan a las niñas de que ellas se quieran primero para ser amadas, enseñan a las niñas a que se armen de valores, de principios, de fortaleza, y les dicen a las niñas básicamente, no eres inútil, tú puedes, sola o acompañada puedes, ¿no? Lo que la sociedad lamentablemente boliviana no hace. Yo me aprecio de conocer Bolivia, por lo menos el 60% de Bolivia. He estado en Beni, en Tarija, solo me falta Pando sí no conozco. Pero en todo lugar que he estado, por ejemplo, yo he estado cerca de San Ignacio de Mojos, en una comunidad de indígenas, y una mujer me decía, yo le decía, pero ella tenía como 48 años, 49 años, y ya era bisabuela. Y yo le decía, pero ¿cómo es posible? Y ella me decía, o sea, sepárate de tu esposo, porque su esposo era violento. Yo le decía, sepárate de tu esposo, divórciate ya, como citadina, ¿no? Con mente citadina. Y ella decía, no, si no hay un hombre en el hogar, no hay respeto. Entonces, eso les enseñan a las mujeres. Lo mismo en La Paz, lo mismo en Chuquisaca, lo mismo en Cochabamba, en los pueblos, ¿no? Si no hay un hombre al lado, tú no sirves. Y eso no debe ser. Eso no debe ser. Porque un hombre no te hace mejor ni peor. ¿Ok? Entonces, tienes que seguir adelante con o sin un hombre. Eso te dice la sociedad, ¿no? La sociedad boliviana es, si no tienes un hombre al lado, no eres respetable. No toda la sociedad, ¿no? Pero en algunos sectores es eso. Y no es así. Y también te dice, si tú no tienes al padre de tus hijos al lado, les haces daño a tus hijos. Y yo quisiera preguntarles a esas mujeres, ¿cuánto daño les puede hacer el padre al lado, borracho y golpeador,
que el padre, borracho y golpeador, lejos de los niños. Ahora, tenemos también que ver, uno, tú decías, el Estado, el legislativo ha cumplido, ha hecho la ley, el ejecutivo lo ha promulgado, pero no hay un seguimiento, no hay una política de Estado. Se han quedado en que, no, pongamos spots, pongamos una campaña comunicacional, sí, en prensa, en radio, y se han quedado ahí. Y no se ha hecho más nada, nada. Hace como 2 o 3 semanas la Alcaldía de La Paz inauguraba el primer centro de acogida de mujeres de Bolivia. O sea, el primer centro de acogida de mujeres violentadas en Bolivia. En Bolivia. O sea, estamos mal. Porque la víctima, o sea, antes de cometer el hombre feminicidio, obviamente pues, ha sucedido muchas cosas, peleas, riñas, humillaciones, ocurren muchas cosas. Es un proceso y tenemos que parar ese proceso. ¿Quiénes tenemos que parar? Todos. El Estado desde nuestras autoridades y nosotros como personas de a pie. Tenemos que pararlos todos. ¿Cómo parar esto? Lo único que puede parar es educación. Porque la mayoría de las víctimas, si te pones a analizar, han sido dependientes económicamente. La mayoría de las veces. La mayoría de las veces. No han sido dependientes económicamente, entonces uno está... me imagino cómo se sienten ellas, ¿no? Me imagino cómo se sienten. Una mujer al decir, casada exacto, con hijos que no puede... Con hijos pequeños de paso, pequeños, ¿no? Uno de 2 años, otro de 5 años, decir, ¿qué hago con mis hijos? ¿Quién les da comida? ¿Quién les da techo? O sea, la mujer ya no piensa en ella, piensa en los hijos. Y su argumento es por mis hijos. Exacto. Por mis hijos le aguanto. Es que eso no tiene que ser. Y para eso el Estado le tiene que dar armas a la mujer. ¿Qué es el arma para la mujer? Una profesión, una ocupación, para que ella se defienda, para que ella no dependa económicamente de él. Y también hay otra dependencia psicológica. Es lo que íbamos hablando durante esta semana en una charla que habíamos tenido. ¿Cuánto influye la dependencia psicológica, la razón por la que puede haber temas afectivos quizá de la mujer con el varón, pese a que este es violento? El amor propio que tendría que tener quizá una mujer consigo misma, pero no ha sido quizá de ese modo educada. Pero después de esta nota que, bueno, producción alistó, son unos datos recientes, además alarmantes, que nos manifiestan que desde la aprobación de la Ley Integral de Lucha contra toda forma de violencia, la 348, se han registrado 27.000 casos de denuncia ante la policía y otras instituciones. Veamos esta nota. Según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, anualmente se registran más de 65.000 muertes por feminicidio a nivel mundial, un alto porcentaje registrado en América Latina. 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual en su vida, cifra abrumadora que refleja una pandemia de proporciones mundiales. Además, la Organización Mundial de la Salud, OMS, manifiesta que más del 38% de feminicidios fueron a manos de su pareja. Pero ¿cuál es la situación en nuestro país? El último reporte que brindan las autoridades de la policía afirman que al menos son 27.000 denuncias de violencia contra la mujer. Esto durante la vigencia de la Ley Integral 348. La Defensoría para que podamos coordinar trabajos también y ver la posibilidad de la declaración de alerta, la alerta que usted maneja. Bueno, a nivel nacional tendríamos violencia en sí. Tenemos unos 27.000 casos atendidos a nivel nacional. Hasta el momento yo les puedo indicar, con los casos de feminicidio, les puedo explicar que tendríamos Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, el departamento de La Paz en el Alto. Como les manifestaba, tengo los cuadros estadísticos hasta el mes de octubre, estamos armando ya para la gestión 2015. Pese a las intensas campañas de concientización de la lucha contra la violencia hacia la mujer, no han sido suficientes para frenar la ola de feminicidios. En fecha 29 de noviembre del 2015, a horas 9:45 am, el personal de la FELCB del Alto se ha constituido en la zona Horizontes Primero, en la avenida 20 de agosto,
el levantamiento legal de un cadáver de sexo femenino que se encontraba en posesión de cúbito dorsal. La misma fue identificada como Jenny Serrano, de 29 años de edad. La víctima presentaba al examen físico una herida contusa abierta en la región temporal lado derecho. El Observatorio Manuela del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, CIDEM, reportó alrededor de 270 casos de feminicidio del 2003 al 2015. Esto durante la vigencia de la Ley Integral 348. El Alto sería la ciudad que más registro de violencia tiene a nivel nacional. Sí, dentro de lo que es a nivel nacional, la mancha de atención de casos es mayor en la ciudad del Alto, con mayor preponderancia que los demás departamentos y municipios a nivel nacional. A la concentración de personas, porque no solamente nosotros atendemos el Alto, atendemos poblaciones de todo lo que colinda el Alto, y fundamentalmente estimo yo que las ONGs, las gobernaciones, las alcaldías hemos trabajado bastante en la difusión de la Ley 348 para empoderar a las mujeres y fortalecerlas sobre sus derechos. Entonces la mujer alteña es la que se decide y realiza las denuncias en la FELCB. Este año, ¿cuántas denuncias se han registrado? Nosotros, hechos de violencia, hemos tenido 2.400 casos y con este caso sería 7 feminicidios que tenemos registrados. Eran los datos que nos presentaba, por lo menos la policía, quienes registran obviamente las denuncias de violencia. Pero Victoria daba un dato interesante, decía que a nivel nacional, en la ciudad del Alto es donde más se registra feminicidio, fuera de la violencia hacia la mujer. La violencia hacia la mujer decía de que, bueno, en Santa Cruz se presentaban más denuncias hacia violencia a la mujer, puede ser golpes quizá, pero en temas de feminicidio menciona lo que es la ciudad del Alto. ¿Por qué se vincula? ¿Qué pasa en la ciudad del Alto? ¿Qué factores nos están llevando a este tema tan lamentable? Lo que se ha visto en la ciudad del Alto particularmente es que las mujeres vienen de provincia, ¿no?, con una mentalidad de que tú tienes que casarte y es para siempre, número 1. Número 2, después que te casas tienes que tener hijitos. Número 3, tienes que ser mamá abnegada, buena, santa, pura, noble, honesta, honrada, todas las cualidades, ¿no? Y tú tienes que ser la que sufra, la que pase todo, no importa si pasa algo malo, pero tú tienes que estar ahí. Así han sido educadas. Y no es así. No es así. Tenemos que aprender que cuando la mujer ya se siente en peligro, porque el feminicidio empieza pues con un golpe, con un puñete, con violencia psicológica, empieza con algo. Tenemos las mujeres que aprender a discernir eso, a ver eso, para huir. Esa es la palabra exacta, huir Del violento. Claro, huir del violento, porque si no, nos quedamos ahí y seguimos ahí. No, es que, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi papá si me divorcio? ¿Qué va a decir el fulanito, el menganito? Que no nos importe, ¿qué va a decir la sociedad entera? Que nos importe nosotras, y si tenemos hijos, nuestros hijos, para seguir adelante. ¿Por qué nos tiene que importar lo que diga la sociedad? ¿Por qué nos tiene que importar eso? Otra cosa también que he visto en el Alto es que hay gente evangélica especialmente, que dicen, no, el hombre es la cabeza del hogar, la mujer se sujeta al hombre, o sea como sea. Tampoco. La religión adormece a las personas. La religión, sea católica, musulmana, cristiana, evangélica, mormona, adormece a las personas. Y generalmente las mujeres son la última llanta del auto, y no importa si están bien o no están bien. El problema es que tienen que estar ahí para apoyar al hogar, tienen que estar bien ahí para apoyar al marido, tienen que estar bien ahí para apoyar a los hijos. ¿Y qué de nosotras? ¿No se supone que nosotras tenemos que estar bien para participar en una sociedad buena y para aportar algo bueno? Ahí es donde me voy, lo que estábamos platicando antes de la nota, cuando tú mencionabas primero la dependencia psicológica.
¿Qué dirá la sociedad? Es la razón por la que quizá no se pueda divorciar del violento de algún modo. Después podría venir la dependencia económica, decir no puedo dejar a mi esposa pese a que es violento porque tengo hijos pequeños. Luego te incluyes el tema religioso y sí, cabe resaltar que en la ciudad del Alto, bueno, pues hay bastantes tendencias que también se vuelve un factor depender mucho del esposo, un factor psicológico, religioso y económico. Tres factores que sin duda alguna en el Alto es algo para analizarlo y quizá estudiarlo a profundidad. Te hago la pregunta, cuando tú dices dependencia psicológica, ¿de quiénes más tienen que depender? Primero de su esposo, otro de la sociedad y otros factores que quizá puedas mencionar. Cuando yo hablo de dependencia psicológica, básicamente es de aquellas mujeres que han tenido muchos problemas en su vida. Primero, que han tenido un hogar disfuncional, padre golpeador, madre sumisa, problemas tal vez económicos, sociales. Entonces es una mujer insegura de sí misma. Exacto, es insegura de sí misma, es una mujer que es víctima fácil de quien sea, Entonces, los hombres que tienden a ser feminicidas, los hombres golpeadores violentos, buscan ese tipo de mujer. ¿Para qué? Para someterlas, para quitarles hasta la voluntad inclusive. O anularlas dentro de exacto, anularlas, esa es la palabra exacta, anularlas. Yo he escuchado personas profesionales, que han dicho, que me dijeron, alguna vez que yo les llamé y les dije, mira, nos estamos reuniendo de mucho tiempo, ven a una reunión, me dijeron, ay, le voy a consultar a mi esposo. Cuando me dijeron una dependencia psicológica. Exacto, porque la mujer es profesional, la mujer es una persona que ya conozco de años, tiene un sustento, económicamente es independiente, pero psicológicamente está más sumisa al esposo. Y es evangélica. No, es que tengo que pedir permiso para hacer, vamos a ir a tomar té. No vamos a ir a asaltar un banco, no vamos a hacer nada malo, vamos a ir a tomar un té, nada más. Pero la mujer era, voy a consultar con mi esposo, como si fuera una niña de 5 años para decir, consulto a mamá si voy, o a papá si voy. Es como pedirle permiso a su exacto, o a alguien que es un poco más poderoso que ella misma. Claro, se siente nada. Sin decisión. Sin decisión, absolutamente sin decisión. Y solamente tiene que pedir permiso. Y eso es lo que me molestó, dije, que ¿cómo es posible? Entonces, por eso te decía, sí, es que tenemos que ir a la prevención, tenemos que ir a los colegios, tenemos que ir a lugares así. A mí me molesta, por ejemplo, cuando el gobierno, este gobierno y muchos otros que han pasado, cuando hacen una marcha en contra de la violencia, le pone una movilización, ¿no? Con estudiantes de colegio, policía, la defensoría, dice, sí, no a la violencia, paremos la violencia. Y para los chicos de colegio y las chicas de colegio se convierte en chacota, en diversión. Sí, participemos, hagamos una manifestación. Sin saber que es un problema. Exacto. Y dentro también puede ser de sus hogares. No hay concientización. Es como si fuéramos al fútbol, a hacer barra por nuestro equipo y después salimos y listo, ya fue, ya está, perdimos, ganamos, terminó el partido y ya, seguimos con nuestras vidas, más o menos así. Y no es así, tenemos que empezar a ir. Yo, mira, recién vi un reportaje de Dinamarca, donde una niña de 4 años llamaba por teléfono a la policía y decía, el novio de mamá la está golpeando. O sea, una niña tenía conciencia de que era violencia. Exacto, una niña llamaba, o sea, una niña, 4 años, tal vez ni siquiera ha ido al colegio, a la escuela, agarró el teléfono, llamó y era, mamá está siendo golpeada por el novio. O sea, me gustaría que acá en algún momento alguna niña de 6, 7 años llame al 110 y diga, mamá está siendo golpeada por papá desde hace rato. Y que la policía por favor, ayúdenme.
y que la policía fuera efectiva. O actúe de manera inmediata. Exacto. No pasar por un proceso quizá hasta burocrático. Exacto, ¿no? Y cuando te dice la policía, no, tiene que hacer este formulario, haga esto, haga lo otro, como si uno estuviera ahí. Barreras como para defenderte a ti mismo. Sí, es que necesitamos una policía eficiente, que no la hay en estos casos, no la hay. O aún el no jueves pasado preparados para esta situación, o no se los prepara quizá esta institución. No sé, yo la verdad tengo mis dudas. Yo creo que son ineficientes, porque preparados en la Unipol, en la Esvapol, los preparan. Hasta donde yo sé, he visto los programas, los preparan. Pero yo creo que es ineficiencia básicamente. Porque el jueves fue condenado a 30 años un feminicida. Sí. ¿Por qué fue condenado? Porque el señor se presentó y dijo, sí, soy culpable, yo la maté y ya está. Fue por despecho, lo dijo. Sí, lo dijo. Y agarraron proceso abreviado, sentencia, 30 años en Chonchocoro y ya está. Pero fue porque el acusado declaró, el acusado y ya. Porque si hubiera sido la policía, tardábamos años luz en dilucidar algo. Mira, Andrea Aramayo, ese caso a mí me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo. Una joven, ¿no? Yo tengo mis... Y hasta ahora dicen que es un accidente de tránsito, ¿no? Es un accidente de tránsito. Pero yo tengo preguntas. Yo considero que no es accidente de tránsito. Debe ser algo más. No quiero decir que es esto, pero debe ser algo más, porque yo tengo serias preguntas ahí, por ejemplo. Número 1. ¿Por qué la Fiscalía no le dice a la señora Helen Álvarez acerca de, por ejemplo, de los testigos que iban a ver, quiénes iban a estar en la reconstrucción de los hechos? Por ejemplo, una duda, ¿no? Una pequeña duda. Segundo, las cámaras de seguridad, la memoria se perdieron. O sea, le salió patitas a las memorias de las cámaras de seguridad y se fugaron. Así. Dilatando este proceso. Exacto. Que no Número es de 3. una semana, sino 10 de Número 3. El certificado forense dice que Andrea Aramayo fue partida en dos. En dos. Que yo sepa, Andrea Aramayo no tenía 95 años, porque cuando una mujer de 95 años, 90 años se cae, se puede romper 10 huesos, 20 huesos. Pero Andrea Aramayo no tenía ni 30 años y estaba partida en dos. Cráneo deshecho, una serie de cosas. O sea, y el argumento del señor Kushner es: se agarró del auto y se cayó. O sea, se agarró del auto y se cayó y se partió en dos. Y su cráneo estaba destrozado. Entonces, ¿ahí qué hacen las autoridades? El señor Kushner tiene mucha plata. Mucha plata. Especular muchas cosas. Claro, tiene mucha plata. Entonces, ¿qué hace el juez? ¿Qué hacen los fiscales? Realmente están llevando, exacto, está llevando a cabo una investigación seria. ¿Están llevando a cabo una investigación seria? ¿O qué hay ahí en medio? O como hace un mes más o menos una señora filmó a un juez anticorrupción, entre comillas, pidiéndole plata, ¿no? O sea, usted quiere este veredicto, le cuesta tanto, un poco así, ¿no? Entonces, también las autoridades, o sea, este problema es tan grande que hay que enfocarlo como política de Estado. Y si no es como política de Estado, no vamos a tener gran éxito. Porque como te decía, hay solamente dos, que yo sepa, hay solamente dos instituciones o gente que quiere ayudar a evitar este tipo de eventos, como por ejemplo el programa de la señora Maricruz Rivera y el programa de Julieta, de las mujeres comunitarias. ¿Cómo es que se llama el apellido de esta señora? Paredes, Julieta Paredes, ¿no? Entonces, estamos mal, y en la prevención nos hemos aplazado, porque los padres están pensando en otras cosas y no están dando armas suficientes a sus hijos. Porque recordemos que los principios y valores que dan a los niños son los padres. Y los padres se están aplazando. Y peor todavía, se están aplazando porque hay muchos niños que no han sido planificados. No han dicho, entre una pareja, no han hablado, han dicho, ok, queremos tener un hijito. A ver, tengamos un hijo.
No, es, ay, me embaracé o lo tengo. Una cosa así, cuando no se está viendo que es un ser humano. Es un ser humano que viene. No es un peluche que va a adornar tu living. Y cuando ya no lo necesites y cuando ya se vea feo el peluche, lo vas a botar. Es un ser humano. Ese es el problema. Cuando yo a veces paso por las iglesias así y veo casarse en la iglesia católica, generalmente se ve eso, salen las mujeres embarazadas. O sea, tuvieron que casarse. No querían casarse. Si les preguntamos, por lo menos, yo creo, aseguro que por lo menos la mitad no querían casarse, pero tuvieron que casarse, ¿no? Por el niño. Pero yo les pregunto, ahora, ¿el niño va a venir a una familia feliz? Porque se casaron y hay que enfrentar los problemas. El niño es un problema, o la niña es un problema. Desde ahí empieza. Por eso yo te decía, el niño se educa 20 años antes que nazca. Interesantes conclusiones que tenemos acá, la participación de Victoria Nava. Pero vayámonos a un pequeño corte y después estaremos analizando aún más a fondo este tema que lamentablemente se ha vuelto coyuntura. Gracias por continuar por Paceñísima TV en este su programa Ciclos, que domingo a domingo vamos acompañándolo con temas de interés para la sociedad, de interés de coyuntura política, tocando siempre distintos temas que son de interés para la sociedad. Vayámonos con esta nota. Esta semana se han producido movilizaciones, esto pidiendo que se mejore la justicia en nuestro país. Tras los últimos casos de detenciones, fiscales que han sido detenidos y luego fueron absueltos. Veamos la protesta de la ciudadanía que ve falta o retardación en cuanto a procesos judiciales. La presidenta de la asociación, esto es de la cabeza de la asociación, ya es la señora María que está hablando con sombrero. ¡Cárcel para los corruptos! ¡A la cárcel, carajo! ¡A la cárcel, carajo! ¡Policía! ¡Fiscales! ¡Jueces! ¡Una tontería! ¡Jueces! Porque él me estaba haciendo retardación de justicia en un caso de negligencia médica. ¿Cuál es el motivo? Es así que durante esta semana han habido movilizaciones de aquellos sectores o víctimas, bueno, en este caso que aún a los procesos judiciales pues se han alargado y ellos protestaban y así también denunciaban algunas incompetencias de algunos jueces y fiscales. Victoria, quería hacerte la siguiente pregunta. En este tema del feminicidio hay pocos procesos que han ido avanzando, algunos procesos pues se han ido deteniendo o se han ido dilatando por bastante tiempo y en otros casos pues quizá ya no se toma en cuenta. Por ejemplo, se puede hacer un seguimiento por el tema mediático del caso Kushner, podríamos decir solo un ejemplo nada más, pero hay otros ejemplos que lamentablemente la justicia pues ha sido muy cuestionada, no solo por el gobierno sino por toda una sociedad que ya prácticamente está llegando, podríamos decirlo entre comillas, al colmo. La justicia en nuestro país no anda bien, eso lo tenemos bien en claro. Pero ¿cómo hacemos de que el tema de feminicidio, pues, cuánta vinculación tiene en el tema de la justicia? Muchos casos, pues, han quedado en la nada, Victoria. Como decía anteriormente, la justicia en Bolivia es comprable y vendible. Quien tiene si más tienes plata, eres inocente. Así hayas matado 10, 20, 30 personas, eres inocente. Y los jueces y los fiscales y los policías se encargan de encontrar pruebas de tu inocencia. Aunque hayan 20 cadáveres que estén ahí, enfrente del juez. Lamentablemente estamos así. Prueba clara, la señora que grabó, ¿no? Era o violación o estupro. Usted decide, $15,000.
Era básicamente eso. Un costo económico. Están Sin poniendo, importar. es como están poniendo productos como si fuéramos a comprar un televisor y nos dijeran, de esta marca cuesta tanto, de esta otra marca tanto y de esta otra marca tanto, y nos dan las características de las marcas, ¿no? Así, nos estamos volviendo, no nos estamos volviendo, es simplemente que la justicia, los jueces, los fiscales están en esa categoría de poner precio a la vida de alguien, de poner precio a la corrupción de alguien, de ponerle precio a cuánto se destroza una familia, todas las personas. Porque recordemos, e insisto, en el feminicidio no simplemente hay una víctima y un victimario, se destrozan familias, porque los hijos que quedan no son estables socialmente, les están haciendo daño. Ahora, ¿el Estado les da ahí un apoyo psicológico? No. Hay grandes, en otros países, ¿no? Cuando tú eres parte de un jurado, por ejemplo, tienes asesoramiento de abogados, tienes asesoramiento de gente, de psicólogos que te apoyan en tomar las decisiones o te apoyan en escucharte, aunque sea porque estás ahí y ahora ¿qué hago? O sea, tengo que juzgar, pero no tengo las fuerzas para juzgar a alguien que vaya, digamos, condenado a muerte, digamos, si fuera en Estados Unidos o en otros países donde hay pena de muerte. Hay gente que te apoya, pero aquí no hay nada. O sea, supongamos que el feminicida se va a la cárcel, como el caso del señor del día jueves, del jueves que se va a Chonchocoro, 30 años, ya. Ahí se terminó todo. No. Hay hijos de por medio. Y esos hijos primero van a crecer con rabia, que después se va a convertir en rencor, y al final se va a convertir en amargura. Y la amargura no es buena consejera para un ser humano productivo. Es más, no va a ser un ser humano productivo. Y se vuelve un problema social, no solo para su entorno, sino para toda una para sociedad. Toda la sociedad. Dependiendo cómo ellos después de esto vayan a ser educados y por quiénes serán educados, y si algo puede reemplazar o superarán psicológicamente pues este tema tan cruel que en este momento están viviendo. Su padre, bueno, pues él argumentaba que era por temas de infidelidad y un montón de argumentos para haber dado ese hecho. Ahora, tú tienes bastante razón. ¿En qué se convierten sus hijos a futuro? Se volverán un problema social, y cómo encarar, no solo como Estado, también como medios de comunicación. Entonces, ¿cómo encaramos a este nuevo problema que posiblemente se podría venir? Es que tienen que ser especialistas, tienen que ser terapeutas familiares especializados en ese campo. No, hay una área de la psicología que se llama psicología de la violencia. Tienen que ser esos especialistas que vayan y que apoyen. Por ejemplo, hay gente que tiene buena intención. Yo tengo buena intención de ayudar a un niño que ha sufrido eso, pero no tengo la capacidad, la expertise. No tengo la expertise para ayudarle a ese niño. Yo le diré, mira, sucede esto, unos consejos de un ser humano. Puede tener voluntad, normal. Pero aún voluntad, es con voluntad. Pero no voy a tener suficientes argumentos ni la expertise, porque no soy experta en eso. Entonces, tiene que ser un experto que ayude a esos niños para que no se conviertan en un problema social. Porque en ese momento ellos también son víctimas de ese hecho. Exacto. Y no se trata a las víctimas, a todas las víctimas. Se le está viendo al feminicidio como que la víctima es la mujer y solo la mujer y nada más que la mujer. Mentira. La víctima es la mujer, los hijos, de pronto los padres de la mujer también, que ya son grandes, son señores grandes, que ya no pueden sostener a los nietos como sus padres lo harían. O sea, es todo un problema y no se está viendo como un todo.
es un problema, de pronto se vuelve colateral, de pronto se vuelve transversal y nos llega, obviamente nos afecta a todo y en una sociedad. Y cuando tú dices que creemos que el problema se termina con que el tipo vaya a la cárcel y bueno, pues o de algún modo reconozcan a la mujer que ha sido violentada y creemos que el problema se termina ahí, sin ver que este problema ya es transversal y colateral, porque al entorno ya también repercute, son como unas ondas que ya empieza a repercutir. Claro, es como que el feminicidio terminó en el hecho de que el hombre mató a su pareja. Pero en ese momento empiezan otros problemas, otros problemas, ¿no? Había, por ejemplo, hace como 2 años, una señora muy grande ya del Alto, una señora de la tercera edad, que decía, ¿yo qué hago? Estoy enferma, ¿cómo los crío a mis nietos? Y yo decía, exacto. No hay políticas de Estado para apoyar a esos niños que también son víctimas. No los ven como víctimas, los pobres los ven como, ay, pobrecitos. Y ya, la sociedad entera se está parando, se está paralizando en decir, pobrecitos, y no decir más nada. Entonces, ¿qué hacemos todos nosotros? Todos nosotros deberíamos ser parte de una lucha en contra de esto, ¿no? Y no hacernos o sea, es que es tan grande esto, no es ser indiferente ante este hecho. Además de no ser indiferente, participar también en esto de... Creo que deberíamos estar obligados a participar, porque generalmente somos indiferentes, que bien la movilización, que bien por lo que denunció, eso, pero generalmente nosotros mismos somos indiferentes, que hasta ahí, mientras que a mí no me pase, no pasa nada. Exacto. Sin ver que el problema está, pues, quizá hasta en nuestras raíces. Exacto, y todos podemos ser víctimas de, ¿no? Es como escapar un hecho. Sí. No denunciar. Hay un spot que salió justo el día de la no violencia contra las mujeres, hecha por, creo que es el Ministerio de Comunicación, solamente de varones. Solamente eran varones, estaba Adolfo Paco, Tony Suárez. Y Tony Suárez decía algo bien interesante. Estoy cansado de que digas, estaba borracho, no me acuerdo. Cierto, el alcohol no es el culpable, es el detonante de un proceso largo. Que esto no ocurre de la noche a la mañana. Claro. Y otro de los, Mauricio, no me recuerdo el apellido en este momento, Mauricio, que trabajó en una cadena, colega, decía, yo pensé que la mujer era la jodida, sí, textual, que ella era la jodida. Nunca le creí todo lo que ella decía de él. Y a veces no creemos porque el feminicida, el violento, no es pues violento con todos, es violento con su pareja. Puede ser el hombre más amable con todas las mujeres, con sus compañeros de trabajo, con sus amigas, pero el problema es con su pareja. Ese es el problema. Y es tan importante de que se concientice eso, ¿no? Hay otro que creo que era... Sí, David Santalla decía, ¿cómo hago? Era mi papá. Y mi mamá se aguantaba por nosotros. Y eso no simplemente lo dijo David Santalla, eso es, o sea, no lo dijo por pura retórica. Perdón, eso es cierto, se aguantan. Y dicen, ¿y mis hijos? Muchas veces dicen, ¿y mis hijos? Por la, como ya habíamos hablado, ¿no? Dependencia económica. Pero muchas veces dicen, ¿y mis hijos? Por excusa. Porque las mujeres no son valientes de decir, basta, aquí se termina, me voy. No son valientes para decirlo. Muy bien, creo que ya estamos por terminar este programa. De ese modo hemos hecho este análisis en el tema del feminicidio. Primero vayámonos a un pequeño corte comercial, nuevamente estaremos ya con los acápites finales para quizá dar algunas sugerencias o cómo podríamos ir mejorando. Retornamos a este tema que se ha vuelto tan no solo coyuntural, sino alarmante en nuestro país a nivel mundial. Vicky, quizá tengas alguna sugerencia de cómo podemos ir quizá mejorando en temas de prevención, quizá
quizá la implementación de más casas de acogida, lamentablemente, bueno, por lo menos se ha dado el inicio. Hay una casa de acogida, esto bueno, por el gobierno municipal, que es obviamente muy bienvenido, Victoria. Solamente decirles dos cosas. Mujer, tú eres la persona más importante para ti. Eres valiosa, eres importante y quiérete. Quiérete primero para que te amen después. Importante la reflexión de Victoria. Victoria, muchas gracias por participar en este programa Ciclos y esperamos nuevamente estar debatiendo otros temas también, porque el tema de feminicidio prácticamente es un hecho que debemos tomarlo en cuenta. Es algo latente, es algo que está ocurriendo en este momento. Seguramente puede estar ocurriendo un tema de violencia hacia la mujer. Es un tema que debemos tomarlo muy en cuenta y pues a no socaparlo, sino a denunciarlo. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y pronto el próximo domingo estaremos con más temas.